La inversión de control o IOC es un principio de diseño de software que dice que en alguna parte del programa habrá una inversión en los roles entre dos elementos o en el flujo de control del programa, ya sea inversión de dependencia de clases, inversión en quien toma el mando del flujo de un programa, etc. Este término surgió a partir del problema que existía con las interfaces que requerían entradas por parte del usuario. Estas solían hacerse de manera procedural, siempre siguiendo un mismo orden, siempre siguiendo la secuencia de ingresar un dato, esperar respuesta, proceder con tomar el siguiente dato y repetir. Acá el control estaba dado por el programa. Sin embargo, luego se fue adaptando para que el control estuviera dado por un framework. Luego de que se inventase la metodología de inversión de control para diseño de software, esta misma se fue implementando en distintos patrones de diseño, tales como frameworks, callbacks, planificadores, event loops, métodos de plantilla, etc. Sin embargo, la implementación más común y la que más se suele confundir con el mismo término de inversión de control es inyección de dependencia, el cual es un patrón de diseño que implementa inversión de control en el paradigma orientado a objetos. Esto es debido a que antes de que inyección de dependencia tuviera un nombre como tal, se empezaba a hacer referencia a los frameworks que trabajaban dependencias de clases como inversión de contenedores de control. Así, el significado de inversión de control fue cambiando gradualmente a inversión de dependencia. Cada uno de estos patrones de diseño que implementan inversión de control lo hacen para obtener distintos fines. Algunos lo hacen para poder desacoplar clases, otros para evitar efectos colaterales, simplemente para tener mayor modularidad, etc. Volviendo a los orígenes del término de inversión de control, el primero fue con la implementación de frameworks. Acá se cita al llamado principio de Hollywood, el cual dice: no nos llames a nosotros, nosotros te llamaremos. Esto es debido a que al implementar un framework ya no es una función main que decide qué hará el programa, sino que ahora los métodos de este framework controlarán totalmente lo que hará el programa, los cuales suelen ser ligados comúnmente a interfaces gráficas que permiten una mayor libertad al usuario, combinando así los paradigmas de orientación a objetos y el paradigma por eventos. Las ventajas de tener inversión de control implementado en un código son de que el código puede ser más mantenible y que a la vez puede brindar más facilidad para testearlo. Esto, en opinión de muchos programadores en varios blogs, ha sido el punto más fuerte de por qué implementan inversión de control. Y las desventajas es que el código queda mucho más complejo de entender. He aquí un ejemplo simple para poder entender inversión de control en código. Aquí tenemos un objeto que va a ser nuestro objeto que va a llamar a cierta acción o cierto método de sí mismo o de cualquier otro objeto. La gracia está en que el objeto va a llamar al método y acá tenemos un directo control del objeto sobre este llamado. Sin embargo, si es que nosotros exponemos este objeto a un evento y nosotros hacemos el llamado al método cuando este ocurra, entonces se habrá invertido el control. Aquí tenemos un ejemplo de código para poder facilitar la comprensión de inversión de control. En este caso vamos a demostrarlo con la dependencia que hay entre las clases A y B. En este código podemos ver que A depende directamente de B, ya que necesita una de estas instancias para su método. Por lo tanto, necesitaremos de inversión de control para poder hacerlas independientes. Ahora, en esta modificación del código anterior, tenemos una inversión de dependencia por medio del patrón de diseño factory, al separar el controlador a otra clase. En este caso, estábamos separando el controlador que creaba una instancia de una clase y invertimos el control de la creación desde A a factory.